Era una tarde cualquiera, cuando una niña entró a la tienda llevando solo una moneda. A pesar de ser humillada por la dependienta, insistió en comprar el vestido rosa de sus sueños. El dueño millonario escuchó todo en silencio antes de tomar una decisión que cambió su día. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El vestido de los sueños. La tienda Elegancia Dorada brillaba como un palacio de cristal en el corazón del exclusivo barrio de Polanco, en Ciudad de México. Sus escaparates, siempre impecables, exhibían las prendas más finas que solo las familias adineradas podían permitirse. Aquel martes por la tarde, cuando el sol comenzaba a descender sobre los edificios lujosos, Esperanza Ramírez, una niña de apenas 9 años, se detuvo frente a la vitrina principal, como lo hacía cada día después de vender chicles en los semáforos cercanos. Sus grandes ojos oscuros se posaron sobre un vestido color rosa pálido, con pequeñas flores bordadas y un lazo de seda que caía con gracia por la espalda. Para cualquier persona adinerada, era solo un vestido infantil más. Para Esperanza, representaba todo lo que no podía tener: dignidad, belleza, la posibilidad de ser vista como una niña normal en su escuela. «Un día será mío», susurró, empañando el cristal con su aliento. En su mano apretaba una moneda, la única que había podido guardar después de entregar a su madre el resto de las ganancias del día. Esperanza vivía con su madre, Guadalupe, y sus 2 hermanos menores en una vecindad de Iztapalapa. Su padre los había abandonado hace 3 años, dejándolos con deudas y promesas rotas. Desde entonces, Guadalupe trabajaba limpiando casas de familias ricas, mientras Esperanza ayudaba vendiendo dulces después de la escuela. La niña nunca se quejaba, pero sentía el peso de las miradas de lástima de sus compañeros cuando llegaba con el mismo vestido desgastado día tras día. «Un día tendré algo hermoso», se repetía cada noche antes de dormir en el colchón que compartía con sus hermanos. Aquella tarde, sin embargo, algo cambió en Esperanza. Tal vez fue el modo en que la luz del atardecer iluminaba el vestido rosa, o quizás la frase que su abuelo le había dicho antes de partir: «Los imposibles solo existen en la mente de quien no se atreve a intentarlo». Con una determinación impropia de su edad, Esperanza apretó la moneda en su puño y empujó la pesada puerta de cristal de la tienda. El interior era aún más impresionante que el escaparate. Lámparas de cristal colgaban del techo alto, la música clásica flotaba en el ambiente perfumado, y los pisos de mármol blanco relucían como espejos. Varias señoras elegantes recorrían los pasillos, admirando prendas cuyos precios equivalían a meses de trabajo para su madre. Detrás del mostrador principal, Sofía Mendoza, una vendedora de rostro severo y cabello perfectamente peinado, alzó la vista al escuchar la campanilla de la puerta. Su expresión cambió de inmediato al ver entrar a Esperanza, con su cabello despeinado recogido en una trenza desigual, la piel morena marcada por el sol y su vestido viejo que apenas le llegaba a las rodillas. «¿Se te ofrece algo?», me preguntó Sofía con tono cortante, acercándose rápidamente para interceptar a la niña antes de que pudiera tocar alguna prenda. Las clientas habituales comenzaron a mirar la escena con curiosidad y desdén. Esperanza no se intimidó. Con pasos decididos se acercó al mostrador y señaló hacia el escaparate. «Quiero comprar el vestido rosa, por favor». Sofía soltó una risa breve y desdeñosa. «¿Tú? ¿Comprar ese vestido?». Su mirada recorrió a la niña de pies a cabeza. «Ese vestido cuesta más de lo que tu familia gana en un mes. No estamos para bromas, niña. Este no es lugar para ti». Esperanza extendió su mano y depositó sobre el mostrador de mármol la moneda que había guardado. «Es todo lo que tengo por ahora», dijo con voz firme, sin bajar la mirada. «Pero puedo venir cada día y dar un poco más hasta completar». La risa de Sofía se volvió más fuerte, atrayendo la atención de todos en la tienda. «¿Me estás ofreciendo una moneda por un vestido de diseñador? Niña,
Ni siquiera alcanza para comprar uno de los botones. Por favor, insistió Esperanza. Puedo trabajar limpiando la tienda después de clases. Mi mamá dice que cuando uno quiere algo de verdad, debe luchar por ello. Esto no es una organización de caridad, respondió Sofía, su tono volviéndose más duro. Ahora te voy a pedir que te vayas antes de que llame a seguridad. Personas como tú no compran en lugares como este. En ese momento, desde la puerta trasera de la tienda, emergió un hombre alto y distinguido. Don Javier Montalvo, dueño de Elegancia Dorada y de una cadena de tiendas de lujo en todo México, había escuchado la conversación desde su oficina. A sus 55 años, su cabello entrecano y su porte elegante imponían respeto, inmediato. Vestía un traje impecable color gris oscuro y su mirada penetrante recorría la escena con interés. «¿Qué sucede aquí, Sofía?», preguntó con voz tranquila pero autoritaria. La vendedora se irguió de inmediato. «Nada. Importante, don Javier. Solo estaba explicando a esta niña que debe retirarse». Don Javier miró a Esperanza, notando sus ojos grandes y expresivos, llenos de una mezcla de miedo y determinación. En lugar de ordenar su salida, se acercó y se inclinó ligeramente para quedar a su altura. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó con un tono gentil que sorprendió a todos los presentes. «Esperanza Ramírez, señor». «Y dime, Esperanza, ¿por qué quieres ese vestido con tanto empeño?». La niña tragó saliva, pero sostuvo la mirada del hombre. «No es para presumir ni para ir a fiestas. Es para poder ir a la escuela sin que las otras niñas se rían de mí. Mi único vestido está roto y remendado, y ya me queda pequeño». Hizo una pausa y añadió: «Además, mi maestra dice que cuando uno se siente bonito por fuera, también se siente más valiente por dentro». Don Javier tomó la moneda del mostrador, observándola detenidamente. Estaba desgastada y sucia, pero representaba todo lo que aquella niña podía ofrecer. Por un instante, su mente viajó 50 años atrás, a las calles empolvadas de San Juan Teotihuacán, donde él mismo había crecido vendiendo artesanías a los turistas, soñando con un futuro mejor mientras su estómago rugía de hambre. «¿Y esta moneda?», preguntó sosteniéndola entre sus dedos. «Es todo lo que tengo ahorrado, señor, pero puedo seguir ahorrando más. Mi mamá dice que para conseguir algo grande hay que empezar con algo pequeño». El silencio se apoderó de la tienda. Las clientas habituales observaban la escena, algunas con curiosidad, otras con desdén. Sofía permanecía rígida, esperando que su jefe expulsara a la niña de una vez por todas. Pero don Javier hizo algo inesperado. Se irguió y con un gesto elegante llamó a otra de las vendedoras. «Mariana, por favor, toma el vestido rosa del escaparate y envuélvelo para regalo». Sofía abrió los ojos con incredulidad. «Pero don Javier, ese vestido cuesta». «Sé perfectamente cuánto cuesta», la interrumpió con suavidad, «y creo que ya ha sido pagado». Guardó la moneda en el bolsillo de su chaqueta y volvió a mirar a Esperanza, cuyos ojos ahora brillaban con asombro. «Esta moneda vale más que cualquier billete que haya recibido jamás, porque representa esfuerzo y valentía». Mientras Mariana envolvía cuidadosamente el vestido en papel de seda y lo colocaba en una elegante caja con el logotipo dorado de la tienda, don Javier se inclinó nuevamente hacia Esperanza. «Toma», dijo, entregándole el paquete. «Es tuyo. Un regalo para una niña valiente que me ha recordado algo importante hoy». Esperanza recibió la caja con manos temblorosas, abrazándola contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez eran de felicidad. «Gracias, señor», susurró con la voz entrecortada. «Lo voy a cuidar mucho, se lo prometo». Antes de marcharse, Esperanza miró a don Javier directamente a los ojos y dijo algo que el empresario nunca olvidaría. «Mi abuelito decía que las personas buenas nunca pierden lo que dan, porque Dios se los devuelve de otra manera». Cuando la puerta se cerró tras ella, Sofía se acercó desconcertada a su jefe. «Con todo respeto, don Javier, ¿por qué regalarle algo tan costoso a una niña que probablemente lo ensuciará en un día?
Hay clientes que gastan fortunas aquí y nunca reciben regalos así. Don Javier no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en la puerta por donde había salido Esperanza. Finalmente, con una voz que parecía venir de muy lejos, murmuró: «Porque hay cosas que el dinero no puede comprar, Sofía, y una de ellas es la sensación de hacer lo correcto». El resto de la tarde transcurrió con normalidad en la tienda, pero algo había cambiado en don Javier. Mientras revisaba documentos en su oficina, no podía dejar de pensar en aquella niña y en su determinación. Le recordaba tanto a sí mismo, a su propia lucha por salir adelante desde la nada, y aunque ahora poseía una fortuna considerable, sentía que algo esencial se había perdido en el camino. Al cerrar la tienda, más temprano que de costumbre, don Javier decidió caminar por las calles de Polanco en lugar de tomar su lujoso automóvil con chofer. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta el límite del barrio elegante, donde la opulencia comenzaba a diluirse y la realidad de la ciudad se hacía más evidente. Allí, sentado en una banca del parque, observó a las familias que regresaban a casa después de un largo día de trabajo. Padres cansados, niños juguetones, ancianos que contemplaban el atardecer. En todos ellos, a pesar del cansancio, había una dignidad y una alegría genuina que hacía tiempo no sentía en su círculo social. Tal vez, pensó mientras la noche caía sobre Ciudad de México, no fue Esperanza quien recibió el regalo más valioso hoy. Dos mundos distantes. La mañana siguiente amaneció con una llovizna suave sobre Ciudad de México. En su lujoso ático en las lomas, don Javier observaba las gotas resbalar por los ventanales mientras tomaba su café. A pesar de la vista privilegiada, su mente estaba lejos, en otro lugar, con otra persona. La imagen de Esperanza abrazando la caja del vestido no había abandonado sus pensamientos durante toda la noche. «¿Se encuentra bien, señor?», le preguntó Matilde, su ama de llaves desde hacía 20 años. «Sí, Matilde, solo estoy pensativo». Hizo una pausa y añadió: «¿Sabes? Ayer conocí a una niña que me recordó mucho a mí cuando era pequeño». Matilde sonrió con ternura. Conocía bien la historia de su patrón. Cómo había llegado a la capital siendo un adolescente pobre de provincia, durmiendo durante meses en las estaciones de autobuses antes de conseguir su primer trabajo como ayudante en una tienda de telas. «A veces es bueno recordar de dónde venimos», respondió ella mientras recogía la taza de café vacía. Don Javier asintió distraídamente. «¿Sabes qué me impresionó de esa niña, Matilde? Su dignidad. Tenía tan poco, pero tanta determinación». Miró por la ventana nuevamente. «Me pregunto cómo será su vida, dónde vivirá, si tendrá suficiente para comer». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una humilde vecindad de Iztapalapa, Esperanza despertaba abrazada a la caja que contenía su tesoro. No la había abierto en casa para evitar que sus hermanos pequeños, Tomás y Luz, pudieran tocarlo, con sus manos siempre manchadas de dulce. Además, quería que su madre fuera la primera en verla con él puesto. Guadalupe Ramírez ya estaba despierta desde las 5 de la mañana, preparando el desayuno sencillo que alimentaría a sus 3 hijos: frijoles refritos, huevos revueltos y tortillas calientes. El aroma llenaba el pequeño espacio de 2 habitaciones que constituía su hogar. «Mamá», llamó Esperanza en voz baja para no despertar a sus hermanos, «tengo algo que mostrarte». Guadalupe se giró, limpiándose las manos en el delantal gastado. Su rostro, hermoso a pesar del cansancio y las primeras arrugas, mostró sorpresa al ver la elegante caja en manos de su hija. «¿Qué es eso, mijita? ¿De dónde lo sacaste?». Con ojos brillantes, Esperanza relató lo sucedido el día anterior en la tienda de Polanco. Mientras hablaba, su madre pasaba de la incredulidad al asombro y finalmente a la preocupación. «¿Entraste sola a esa tienda? De ricos. ¿Y si te hubieran acusado de robo?». Guadalupe se sentó visiblemente afectada. «Ay, Esperanza, tienes que entender que hay lugares donde nosotros no pertenecemos. No puedes exponerte así». «Pero mamá, no pasó nada malo, al contrario, mira lo que me regaló el dueño».
Y con cuidado, como quien destapa un cofre de tesoros, Esperanza abrió la caja y desenvolvió el vestido rosa. Guadalupe contuvo el momento aliento. La prenda era más hermosa de lo que su hija había descrito, delicada, elegante, de una calidad que jamás podría haber costeado. «Es precioso», admitió, tocando suavemente la tela. «Pero no entiendo por qué un hombre rico te regalaría algo así. La gente como él no suele fijarse en personas como nosotros». «Él fue diferente, mamá. Me miró como si me viera de verdad. Y cuando le di mi moneda, dijo que valía más que cualquier billete». Esperanza hizo una pausa. Creo que me recordó a alguien. Guadalupe abrazó a su hija, conmovida por su inocencia y bondad. A pesar de las dificultades, había logrado criar a una niña noble y valiente. «Puedes usar el vestido para la ceremonia escolar del viernes», concedió finalmente. «Pero debes cuidarlo mucho, es un regalo muy especial». Aquella mañana don Javier llegó más temprano que de costumbre a su oficina en el Corporativo Montalvo, donde coordinaba sus 12 tiendas de lujo repartidas por el país. Su asistente, Ramón, lo recibió con una lista de pendientes y reuniones, pero notó que su jefe parecía distraído. «¿Todo bien, don Javier?» «Sí, Ramón, pero necesito que investigues algo». Garabateó en un papel el nombre de Esperanza Ramírez. «Quiero saber dónde vive esta niña y cuál es su situación familiar». Ramón alzó las cejas con sorpresa, pero no cuestionó la orden. En 20 años trabajando para don Javier, había aprendido que el empresario ocasionalmente mostraba interés por causas sociales, aunque siempre de manera discreta. «Lo tendré listo para esta tarde», prometió, retirándose de la oficina. La Poisse. Mañana transcurrió entre llamadas y reuniones, pero don Javier no lograba concentrarse completamente. Durante el almuerzo con unos inversionistas en un restaurante exclusivo, se encontró observando a los niños que vendían chicles en la calle, preguntándose si alguno de ellos tendría la misma chispa que había visto en los ojos de Esperanza. Cuando regresó a su oficina, Ramón ya lo esperaba con un informe. «Encontré a la niña, señor. Esperanza Ramírez Suárez, 9 años. Vive en una vecindad de Iztapalapa con su madre, Guadalupe Ramírez. Hay 2 hermanos menores. Asiste a la Escuela Primaria República de Uruguay en el turno matutino. Por las tardes ayuda a su madre vendiendo dulces en los semáforos de Polanco y Reforma». Don Javier escuchó atentamente, sintiendo una punzada en el pecho al imaginar a la pequeña bajo el sol, ofreciendo chicles a automovilistas indiferentes. ¿Y el padre? Emigró a Estados Unidos hace 3 años. Prometió enviar dinero y regresar, pero según los vecinos, jamás lo hizo. ¿A qué se dedica la madre? Trabaja como empleada doméstica. De hecho, Ramón consultó sus notas. Aquí hay algo interesante. Trabaja 3 días a la semana en casa de la familia Velasco. Don Javier se enderezó en su silla, sorprendido. ¿Los Velasco de Lomas Virreyes? ¿Roberto Velasco, el abogado? El mismo. Al parecer, la señora Ramírez ha trabajado allí por 5 años. Don Javier guardó silencio, procesando la información. Roberto Velasco no solo era uno de los abogados más prestigiosos de la ciudad, sino también su amigo desde la universidad y cliente habitual de sus tiendas. «Gracias, Ramón. Has sido muy eficiente, como siempre». Cuando su asistente se retiró, don Javier permaneció largo rato contemplando la ciudad desde su ventanal. El destino, pensó, a veces trazaba conexiones invisibles entre personas que parecían habitar mundos completamente separados. Esa misma tarde, mientras Esperanza regresaba de la escuela, notó algo extraño. Un automóvil negro, elegante y brillante estaba estacionado frente a la vecindad. En el barrio donde la mayoría se transportaba en metro o peceros, un vehículo así llamaba poderosamente la atención. Varios vecinos lo observaban con curiosidad desde sus puertas. Al entrar al patio común, vio a su madre conversando con un hombre de traje. Con sorpresa, reconoció a don Javier, quien al verla esbozó una sonrisa cálida. «Hola, Esperanza», saludó con naturalidad, como si visitar vecindades en Iztapalapa fuera algo que hacía todos los días. «Don Javier»,
respondió ella confundida, pero feliz. ¿Qué hace aquí? Guadalupe, visiblemente incómoda, intervino. El señor quería asegurarse de que el vestido te quedara bien, mijita. La explicación sonaba razonable, pero Esperanza notó cierta tensión en el ambiente. Su madre no la miraba directamente, y sus manos, siempre ocupadas, retorcían nerviosamente el borde de su delantal. ¿Te gusta el vestido?, preguntó don Javier, rompiendo el silencio incómodo. Es el más bonito que he tenido, respondió Esperanza con sinceridad. Lo voy a usar este viernes en la ceremonia escolar. ¿Ceremonia? ¿Qué celebran? El Día del Conocimiento. Habrá bailes y poesías. Yo voy a recitar un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Don Javier sonrió, genuinamente impresionado. Es una gran poeta para alguien tan joven. La maestra dice que tengo buena memoria, explicó Esperanza con sencillez. Guadalupe, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Ya es hora de que hagas tu tarea, Esperanza, y tengo que preparar la cena. Era una clara invitación a que don Javier se marchara. Él lo entendió y con un gesto elegante se despidió. Ha sido un placer conocer su hogar, señora Ramírez, y verte de nuevo, Esperanza. Cuando el empresario se marchó, Guadalupe cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhalando profundamente. ¿Por qué vino de verdad, mamá?, preguntó Esperanza, demasiado perspicaz para su edad. Guadalupe dudó, pero finalmente respondió. Dijo que quería hablar de un programa de becas para niños de bajos recursos, que podrías calificar por tus buenas notas. ¿Y eso es malo? No lo sé, mijita. La gente rica no suele interesarse por nosotros sin una razón. Guadalupe se acercó y tomó el rostro de su hija entre sus manos ásperas por el trabajo. Solo prométeme que tendrás cuidado. No todos tienen buenas intenciones. Mientras tanto, don Javier conducía de regreso a su mundo de lujo y privilegios, pero su mente seguía en aquella vecindad sencilla y llena de vida. Le había impactado ver las condiciones en las que vivía Esperanza. El espacio reducido, las paredes con humedad, la escasez evidente. Pero también había notado algo que faltaba en su propia mansión, el calor de un hogar verdadero. Las fotografías familiares pegadas con cinta en las paredes descoloridas, los dibujos infantiles exhibidos con orgullo, las macetas con plantas, bien cuidadas a pesar de la pobreza. Todo hablaba de un amor y una dignidad que el dinero no podía comprar. Al llegar a su ático vacío y perfectamente ordenado, don Javier sintió por primera vez en muchos años la soledad que lo rodeaba. Había construido un imperio, pero había perdido conexión con lo que realmente importaba. Su esposa lo había abandonado hace 10 años, cansada de su obsesión por el trabajo. Su única hija, Paulina, vivía en Europa y apenas lo llamaba en Navidad. Esa noche, mientras cenaba solo en su enorme comedor, tomó una decisión. Haría algo más por Esperanza y su familia, no por caridad o lástima, sino porque algo en aquella niña había despertado una parte de su humanidad que creía olvidada. Lo que don Javier no sabía era que su visita a la vecindad había despertado rumores. Los vecinos especulaban sobre el motivo que llevaría a un hombre tan rico a interesarse por la familia Ramírez. Algunos sospechaban de intenciones ocultas, otros, más románticos, imaginaban que Guadalupe y el empresario tenían algún tipo de relación secreta. Y lejos de allí, en una elegante residencia en Lomas Virreyes, Carmela Velasco escuchaba con creciente interés el relato de su empleada, doméstica, sobre la extraña visita del empresario. El nombre Javier Montalvo había provocado en ella una reacción que trataba de disimular. ¿Y dices que regaló un vestido caro a tu hija?, preguntó con fingida casualidad, mientras Guadalupe limpiaba los cristales del comedor. Sí, señora. Un vestido muy fino de su tienda. Carmela dio un sorbo a su té ocultando una sonrisa enigmática. El mundo da muchas vueltas, Guadalupe. Muchas vueltas. Esa noche, mientras Esperanza dormía abrazada a su vestido nuevo, 3 personas en 1900 en diferentes puntos de la ciudad permanecían despiertas, cada una con sus propios pensamientos y secretos. Don Javier, en su ático solitario, contemplaba viejas fotografías de su juventud. Guadalupe, en su humilde cama,
Se preguntaba por qué el destino había puesto a aquel hombre en su camino justo ahora. Y Carmela Velasco, en su residencia lujosa, buscaba en un viejo baúl una fotografía amarillenta que hacía décadas había prometido olvidar. Los hilos invisibles del destino comenzaban a tensarse, entrelazando vidas que parecían no tener conexión. Y en el centro de esta trama, sin saberlo, estaba una niña cuyo único deseo había sido tener un vestido bonito para ir a la escuela. Secretos del pasado. El viernes llegó con un cielo despejado y un sol radiante que parecía celebrar junto con la Escuela Primaria República de Uruguay. El patio principal había sido decorado con guirnaldas de papel colorido y una pequeña tarima donde los alumnos presentarían sus números artísticos por el Día del Conocimiento. Esperanza se despertó antes del amanecer, demasiado emocionada, para seguir durmiendo. Con cuidado sacó el vestido rosa de su caja y lo extendió sobre la cama, admirándolo una vez más. Guadalupe había lavado y planchado su mejor par de calcetines blancos y había lustrado sus únicos zapatos escolares para la ocasión. «Te ves preciosa, mi niña», dijo Guadalupe con la voz quebrada por la emoción, cuando finalmente vio a su hija completamente arreglada. El vestido le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho a medida para ella. Su cabello, habitualmente recogido en una trenza sencilla, había sido peinado en 2 trenzas adoradas con listones que hacían juego con el rosa del vestido. «¿De verdad me veo bonita, mamá?» «Eres la niña más bonita de toda la ciudad de México», afirmó Guadalupe besando su frente. «Pero recuerda, lo más hermoso que tienes está aquí y aquí», señaló su cabeza y su corazón. En la escuela, la reacción no se hizo esperar. Las mismas niñas que solían ignorar a Esperanza, o peor aún burlarse de su ropa gastada, ahora la miraban con asombro y algo de envidia. La maestra Beatriz, una mujer de mediana edad que siempre había apreciado la inteligencia y dedicación de Esperanza, la recibió con una sonrisa de orgullo. «Estás muy elegante hoy, Esperanza. Seguro que Sor Juana estaría orgullosa de ser representada por ti». La ceremonia comenzó a las 10 de la mañana. Los padres de familia ocupaban sillas, plegables frente a la tarima, mientras los alumnos esperaban su turno para presentarse. Guadalupe había pedido permiso especial en casa de los Velasco para poder asistir, sentándose en la última fila con los pequeños Tomás y Luz, quienes no paraban de señalar a su hermana mayor entre susurros de admiración. Cuando llegó el turno de Esperanza, subió al escenario con pasos seguros. El vestido rosa resplandecía bajo el sol de la mañana, pero era su rostro iluminado por la confianza lo que captaba todas las miradas. Con voz clara y firme comenzó a recitar: «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis». Su interpretación fue impecable. Recitó el poema completo sin un solo error, con una expresividad que sorprendió incluso a la maestra Beatriz. Cuando terminó, el patio escolar estalló en aplausos. Esperanza hizo una pequeña reverencia, buscando con la mirada a su madre, quien lloraba de orgullo en su asiento. Pero había otro par de ojos, observándola. Al fondo del patio, parcialmente oculto tras un pilar, don Javier Montalvo contemplaba la escena con una mezcla de emociones. Había llegado discretamente, sin que nadie lo notara, atraído por un impulso que ni él mismo comprendía del todo. Ver a Esperanza en el escenario, radiante con el vestido que él le había regalado, despertó en él una calidez que hacía años no sentía. Cuando la ceremonia terminó y los niños corrieron a reunirse con sus familias, don Javier se acercó a Guadalupe, quien lo recibió con sorpresa. Don Javier no esperaba verlo aquí. Quise ver la presentación de Esperanza. Debo decir que me ha impresionado su talento. Guadalupe asintió incómoda pero agradecida. Es una niña muy inteligente. Saca las mejores notas de su clase a pesar de nuestras circunstancias. En ese momento, Esperanza se unió a ellos, sus ojos brillando de emoción al ver al empresario. «Don Javier, ¿vio mi recital?» «Cada palabra. Fue magnífico, Esperanza.
tienes un gran futuro por delante. La felicidad de la niña era tan palpable que conmovió a los adultos. Sin embargo, la escena fue interrumpida por una voz femenina que llamó la atención de todos. «Javier, qué sorpresa encontrarte aquí». Carmela Velasco, elegantemente vestida y con un sombrero que parecía fuera de lugar en aquel entorno sencillo, se acercaba con pasos medidos. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos, que se posaron brevemente en Guadalupe con una expresión indescifrable. «Carmela», saludó don Javier, claramente sorprendido. «No sabía que frecuentabas escuelas públicas». «Oh, formo parte de una fundación que dona libros a estas instituciones», explicó con un gesto vago. «Pero la verdadera pregunta es ¿qué hace el gran Javier Montalvo en un evento escolar tan modesto?» Antes de que don Javier pudiera responder, Carmela se fijó en Esperanza y su vestido. Algo en su expresión cambió, como si hubiera reconocido la prenda. «¡Qué vestido tan bonito!», comentó agachándose ligeramente. «Es de la colección Primavera de Elegancia Dorada, ¿verdad?». Esperanza asintió, intimidada por la presencia imponente de aquella mujer. «Es la señora donde trabaja mi mamá», explicó en voz baja a don Javier. «Lo sé», respondió él con una sonrisa tranquilizadora. Luego, dirigiéndose a Carmela, añadió: «Guadalupe es una excelente empleada, según me ha contado Roberto». «Sin duda», concedió Carmela, enderezándose. «De hecho, estábamos considerando aumentar sus días de trabajo. Con 3 hijos, seguro. Que el dinero extra vendría bien, ¿no es así, Guadalupe?». La tensión era palpable. Guadalupe asintió con un gesto educado, pero Esperanza notó cómo su madre apretaba su mano con fuerza, señal de su incomodidad. «Si me disculpan», dijo. «Finalmente, Guadalupe, debo llevar a los niños a casa. Ha sido un día largo y los pequeños necesitan comer». «Por supuesto», concedió don Javier. «Felicidades de nuevo, Esperanza. Estuviste brillante». Mientras la familia Ramírez se alejaba, Carmela y don Javier quedaron solos, observándose, con una familiaridad que iba más allá de la simple cortesía social. «¿Qué estás haciendo realmente, Javier?», se preguntó Carmela, toda pretensión de amabilidad desvanecida de su voz. «¿Por qué el repentino interés en esa familia?». «No es de tu incumbencia, Carmela». «Todo lo que tenga que ver contigo es de mi incumbencia. Hace 30 años renunciaste. A ese derecho». La mención de aquel tiempo pasado hizo que don Javier tensara la mandíbula. «No mezcles las cosas. Lo que pasó entre nosotros quedó atrás». «¿Estás seguro? Porque parece que estás buscando redención en lugares extraños». Carmela hizo una pausa, estudiando su reacción. «¿O acaso hay algo más que deberías saber sobre tu interés en la hija de mi empleada?». Don Javier sostuvo su mirada sin inmutarse. «Estás imaginando cosas como siempre. Simplemente vi potencial en una niña brillante y quise ayudar. No todos tenemos motivos ocultos, Carmela». «Todos los tenemos, querido. Absolutamente todos». Con una sonrisa enigmática, Carmela se ajustó el sombrero. «Dale mis saludos a Paulina cuando hables con ella. Hace tiempo que no veo a mi ahijada». Con esas palabras y un perfume caro flotando en el aire, Carmela se alejó, dejando a don Javier con una expresión sombría que contrastaba con la alegría general del evento escolar. Esa tarde, mientras Esperanza relataba emocionada los detalles de la ceremonia a sus hermanos, Guadalupe permanecía inusualmente silenciosa. Cuando los niños se fueron a jugar al patio común de la vecindad, ella se sentó en la única silla de la cocina y sacó de su bolso una fotografía antigua, protegida por un plástico desgastado. En la imagen, una Guadalupe mucho más joven sonreía junto a un hombre de aspecto distinguido. Entre ellos, una bebé de pocos meses dormía plácidamente. «¿Qué estás tramando, Javier?», murmuró para sí misma, pasando el pulgar por el rostro del hombre en la fotografía. «¿Por qué apareces ahora, después de tanto tiempo?». Mientras tanto, en su oficina del corporativo Montalvo, don Javier contemplaba la ciudad desde su ventanal. La visita a la escuela y el encuentro con Carmela habían removido recuerdos que había intentado enterrar por décadas. Abrió el cajón inferior de su escritorio, protegido por una llave que siempre llevaba consigo,
y extrajo un sobre amarillento. Dentro había una carta escrita a mano y una fotografía similar a la que Guadalupe guardaba, solo que en esta aparecían 3 personas más: un hombre mayor de aspecto severo, una mujer elegante de expresión fría y una joven Carmela Velasco, entonces apellidada Montero, con su característica mirada calculadora. Don Javier leyó la carta una vez más, aunque conocía cada palabra de memoria. Era una despedida, una explicación, una disculpa por decisiones tomadas bajo presión familiar y social. Al terminar, guardó todo nuevamente en el cajón y llamó a su asistente. «Ramón, necesito que prepares algo. Un programa de becas para niños de escasos recursos con talento académico. Quiero que el primer beneficiario sea Esperanza Ramírez». «¿Una beca? ¿Para qué institución, señor?» «Para todas. Primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Quiero asegurarme de que esa niña tenga todas las oportunidades que merece». Ramón asintió, acostumbrado a las ocasionales excentricidades filantrópicas de su jefe, aunque ésta parecía particularmente personal. «¿Y el presupuesto, señor?» «Sin límite», respondió don Javier con firmeza. «Esta vez haré las cosas bien». Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad para la familia Ramírez. Esperanza seguía usando su precioso vestido rosa los domingos y días especiales, cuidándolo como el tesoro que era. Guadalupe continuaba con su rutina de trabajo, aunque ahora prestaba especial atención a las conversaciones en casa de los Velasco, particularmente cuando mencionaban a don Javier. Fue durante una de estas jornadas laborales cuando Carmela abordó directamente el tema que flotaba entre ambas mujeres como un fantasma invisible. «Guadalupe», llamó mientras la empleada limpiaba los cristales del salón. «¿Conocías a Javier Montalvo antes de que regalara ese vestido a tu hija?» La pregunta, aparentemente casual, hizo que Guadalupe casi dejara caer el trapo que sostenía. «No, señora, nunca lo había visto antes». Carmela la observó detenidamente, como quien evalúa la veracidad de un testimonio. «Es curioso, porque él parece tener un interés especial en tu familia, especialmente en Esperanza. El señor Montalvo ha sido muy generoso, eso es todo», respondió Guadalupe, concentrándose excesivamente en un punto imaginario del cristal. «La generosidad rara vez viene sin condiciones, Guadalupe. Te lo digo por experiencia». Carmela hizo una pausa, tamborileando sus uñas perfectamente manicuradas sobre la mesa de caoba. «Sabes, Javier y yo nos conocemos desde hace muchos años. Fuimos cercanos en nuestra juventud». Guadalupe permaneció en silencio, pero su postura rígida delataba su incomodidad. «Él siempre tuvo debilidad por las causas perdidas», continuó Carmela, con un tono que oscilaba entre la nostalgia y el desdén. «Supongo que vio en tu hija uno de sus proyectos de caridad, pero deberías preguntarte si hay algo más». «¿Algo más como qué, señora?» «Como por qué de todas las niñas pobres de esta ciudad eligió precisamente a la tuya». El silencio que siguió fue pesado, cargado de insinuaciones y preguntas no formuladas. Finalmente, Guadalupe habló con una dignidad que sorprendió a su empleadora. «Con todo respeto, señora, mi hija no es una causa perdida. Es una niña brillante que merece oportunidades. Si don Javier vio eso en ella, le estoy agradecida». La respuesta pareció complacer a Carmela, quien sonrió enigmáticamente. «Interesante, muy interesante. Puedes tomarte el resto del día libre, Guadalupe. Creo que ambas tenemos mucho en qué pensar». Esa misma noche, mientras Esperanza dormía, Guadalupe tomó una decisión. Sacó de debajo de su colchón una pequeña libreta donde guardaba el número telefónico que don Javier le había dejado, por si necesitaba algo. Nunca había pensado usarlo, pero las insinuaciones de Carmela habían encendido alarmas en su interior. Con manos temblorosas, marcó desde el teléfono público de la vecindad. «Necesitamos hablar», dijo cuando la voz grave de don Javier respondió. «Es sobre el pasado, sobre lo que pasó en Teotihuacán hace 25 años». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea
antes de que don Javier respondiera. «Te recogeré mañana a las 8. Hay un café discreto donde podemos conversar». Al colgar, Guadalupe sintió que acababa de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. Una puerta tras la cual se ocultaban secretos que podrían cambiar para siempre la vida de Esperanza y la suya propia. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, Carmela Velasco también hacía una llamada telefónica desde su lujosa residencia. «Lo diantos, encontré», decía con voz tensa. «Después de todos estos años lo encontré, y no vas a creer quién es». Al otro lado de la línea, un hombre de voz rasposa respondía: «Estoy tomando el primer vuelo a México. No hagas nada hasta que yo llegue». 3 vidas que habían transitado por caminos separados durante años estaban a punto de colisionar. Y en el centro de esta tormenta inminente, ajena a todo, una niña soñaba con poemas y vestidos rosa, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Encuentros reveladores. El Café Paraíso, ubicado en una callecita estrecha del centro histórico, era uno de esos lugares que parecían existir en una dimensión paralela al ajetreo de la capital. Con sus mesas de madera gastada, lámparas de época y una clientela discreta, compuesta principalmente por escritores, artistas y personas que buscaban anonimato, ofrecía el escenario perfecto para conversaciones que no debían ser escuchadas. Don Javier llegó primero, eligiendo una mesa al fondo del local. Vestía de manera informal, con pantalones oscuros y una camisa sin corbata, intentando pasar desapercibido. Su chofer había recibido instrucciones de dejarlo a 3 cuadras de distancia y volver más tarde. No quería llamar la atención con su lujoso automóvil. Cuando Guadalupe entró 5 minutos después, don Javier se levantó por educación. La observó acercarse, notando los cambios que el tiempo había tallado en su rostro. Las líneas de expresión alrededor de los ojos, la firmeza en la mandíbula que hablaba de años de lucha, pero también la misma mirada determinada que recordaba. «Gracias por venir», dijo él cuando ella tomó asiento. «No lo hago por ti», respondió Guadalupe colocando su bolso gastado sobre la mesa. «Lo hago por mi hija». Un camarero se acercó para tomar su orden. Don Javier pidió un café negro. Guadalupe, un té de hierbabuena. Cuando quedaron solos nuevamente, el silencio se extendió entre ellos como un abismo de 25 años. «Carmela, está haciendo preguntas», comenzó Guadalupe yendo directamente al punto. «Insinúa cosas sobre tu interés en Esperanza. Necesito saber qué está pasando, Javier». Escuchar su nombre sin el don que todos usaban ahora le produjo una extraña sensación de intimidad, como un eco del pasado. «Carmela siempre ha sido perceptiva», respondió eligiendo cuidadosamente sus palabras, «pero también manipuladora. No deberías preocuparte por sus insinuaciones». «¿No debería?» Guadalupe inclinó ligeramente la cabeza. «Apareces de la nada después de 2 décadas. Regalas un vestido carísimo a mi hija. Visitas nuestra vecindad. Asistes a su ceremonia escolar. ¿Qué debo pensar, Javier? ¿Qué quieres realmente?» El camarero regresó con sus bebidas, interrumpiendo momentáneamente la tensión. Cuando se marchó, don Javier tomó un sorbo de café antes de responder. «La verdad es que no lo sé exactamente». Hizo una pausa buscando honestidad. «Cuando vi a Esperanza en mi tienda, algo en ella me recordó a ti, a mí, a lo que pudo haber sido. Lo que pudo haber sido murió hace 25 años, cuando elegiste a tu familia y su dinero por encima de nosotros». La dureza en la voz de Guadalupe contrastaba con el temblor apenas perceptible de sus manos al sostener la taza de té. «No fue tan simple, y lo sabes». Don Javier se inclinó hacia adelante. «Mi padre amenazó con destruir a tu familia. Tu padre acababa de perder el trabajo, tu madre estaba enferma. Ahórrame los detalles, viví cada uno de ellos». Guadalupe dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Lo que no entiendo es por qué ahora. ¿Por qué aparecer en nuestras vidas justo cuando finalmente habíamos encontrado cierta estabilidad?» Don Javier guardó silencio.
Un momento, contemplando el oscuro líquido de su taza como si pudiera encontrar las respuestas allí. He vivido décadas construyendo un imperio, Guadalupe. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero ¿sabes qué descubrí? Que el éxito sabe a cenizas cuando no tienes con quién compartirlo. No me vengas con crisis existenciales a estas alturas, replicó ella, aunque su tono se había suavizado ligeramente. Tienes una hija, Paulina, que apenas me habla, que me culpa por el fracaso de mi matrimonio, por estar ausente durante su infancia. Don Javier sonrió con amargura. Karma, supongo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Fuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en aquella mesa apartada. Esperanza no es tu hija, si es lo que estás pensando, dijo finalmente Guadalupe, enfrentando directamente el elefante en la habitación. Don Javier pareció genuinamente sorprendido. Nunca pensé que lo fuera. Las fechas no coinciden. Entonces, ¿qué quieres de nosotras? Quiero ayudar. No por culpa o para aliviar mi conciencia, sino porque vi en Esperanza la misma chispa que vi en ti hace años. Inteligencia, determinación, dignidad, a pesar de las circunstancias. Guadalupe lo estudió con mirada crítica, buscando signos de engaño en su rostro. ¿Y cómo pretendes ayudar? ¿Con caridad? ¿Ocasional? ¿Un vestido aquí, unos zapatos allá? He creado un programa de becas completas. Esperanza sería la primera beneficiaria. Educación garantizada hasta la universidad, en las mejores escuelas. La noticia impactó a Guadalupe, que no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué harías algo así? Porque puedo, porque quiero, porque tal vez sea lo único verdaderamente significativo que haga con mi dinero. Guadalupe guardó silencio, procesando la información. Por un lado, la oportunidad que se presentaba para su hija era inimaginable. Por otro, temía las complicaciones que traería aceptar semejante ayuda del hombre que una vez le había roto el corazón. ¿Y qué pasará cuando Carmela descubra todo?, preguntó finalmente. Porque lo hará, Javier. Siempre lo hace. Carmela ya no tiene influencia sobre mí, ni mi padre, que en paz descanse, ni la sociedad que tanto temíamos entonces. Te equivocas, respondió Guadalupe con una seguridad que lo desconcertó. Carmela siempre ha tenido más poder del que crees, y hay algo que debes saber. Dudó un instante antes de continuar. Ha llamado a alguien, no sé a quién, pero mencionó que lo había encontrado. Y esa persona está viniendo a México. Don Javier palideció visiblemente. ¿Estás segura? La escuché hablando por teléfono mientras limpiaba el estudio. No debía estar allí a esa hora, pero tenía que terminar antes de recoger a los niños. El empresario pasó una mano por su cabello entrecano, un gesto nervioso que Guadalupe recordaba de su juventud. Algunas cosas nunca cambiaban. Esto complica las cosas, murmuró él más para sí mismo que para ella. ¿Qué cosas, Javier? ¿Qué está pasando realmente? Él la miró fijamente, evaluando cuánto podía confiarle. Finalmente, tomó una decisión. El padre de Carmela, Santiago Montero, fue quien presionó a mi familia para que rompiera contigo. Él tenía documentos comprometedores sobre negocios irregulares de mi padre. Me amenazó no solo con arruinar a mi familia, sino también a la tuya. Eso ya lo sabía, interrumpió Guadalupe con impaciencia. Lo que no sabes es que antes de morir, mi padre me confesó algo. Don Javier bajó la voz, aunque no había nadie cerca. Santiago Montero tenía un hijo ilegítimo, un hijo que tuvo con una mujer indígena de Teotihuacán y al que nunca reconoció públicamente. Guadalupe se tensó, sus ojos abriéndose. Con sorpresa. Un hijo, pero eso significaría que Carmela tiene un medio hermano, sí, uno del que la familia siempre se avergonzó y al que mantuvieron oculto con dinero y amenazas. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros ahora? Don Javier tomó aire antes de responder. Creo que Carmela ha descubierto que ese medio hermano está de regreso en México, y si es quien creo que es, todos estamos en problemas.
Antes de que pudiera elaborar, el celular de don Javier vibró con insistencia. Al mirar la pantalla, su expresión se tornó grave. «Es Ramón, mi asistente. Dice que hay una emergencia en tu vecindad. Algo sobre tus hijos». Guadalupe se levantó de un salto, derramando el té sobre la mesa. «¿Qué les pasó? ¿Están bien?» «No lo sé. Solo dice que debemos ir de inmediato». El trayecto desde el café hasta Iztapalapa fue una tortura para Guadalupe. Don Javier condujo su automóvil a toda velocidad, esquivando el tráfico de la ciudad con maniobras que en otra situación habrían aterrorizado a su pasajera. Pero ahora, lo único que ocupaba la mente de Guadalupe era llegar con sus hijos. Cuando finalmente entraron a la vecindad, se encontraron con una escena inesperada. Ramón, el asistente de don Javier, estaba sentado en un banquito en el patio común, jugando cartas con Tomás y Luz. Esperanza leía un libro en un rincón, ajena a la conmoción. Los tres niños parecían perfectamente bien. «¿Qué significa esto?», exigió saber Guadalupe, dividida entre el alivio y la confusión. Ramón se levantó de inmediato, claramente incómodo. «Lo siento mucho, señora Ramírez. Fue una emergencia fabricada. Don Javier me pidió que vigilara a los niños mientras ustedes hablaban, pero luego recibí una llamada anónima diciendo que debía sacarlos de aquí inmediatamente, que era peligroso». «¿Una llamada anónima?», preguntó don Javier frunciendo el ceño. «¿Qué más te dijeron?» «Solo eso, que los niños Ramírez estaban en peligro y que debía llevarlos a un lugar seguro. Como no pude contactar con usted, decidí quedarme aquí y alertarle». Esperanza, que se había acercado al escuchar las voces, miró confundida a los adultos. «¿Estamos en peligro, mamá?». Guadalupe abrazó a su hija con fuerza. «No, mi amor, solo fue una confusión». Pero la mirada que intercambió con don Javier decía otra cosa. Alguien había intentado alejar a los niños de la vecindad. Alguien que sabía que Guadalupe estaba con don Javier en ese momento. Alguien que quería que los niños estuvieran solos, sin protección. «Creo que deberían quedarse en mi casa esta noche», sugirió don Javier con gravedad. «Al menos hasta que entendamos qué está pasando». Guadalupe estaba a punto de rechazar la oferta cuando notó algo que le heló la sangre. En la puerta de su pequeña vivienda, alguien había pintado un símbolo, un águila devorando una serpiente, pero con un detalle perturbador. La serpiente tenía forma de M. Montero susurró, reconociendo la antigua insignia de la familia que tanto daño les había hecho. Don Javier siguió su mirada y también palideció. «Recoge lo esencial», dijo con urgencia. «Nos vamos ahora mismo». Mientras Guadalupe entraba apresuradamente a la vivienda para tomar algunas pertenencias, Esperanza se quedó mirando a don Javier con una expresión que mezclaba miedo y curiosidad. «¿Qué está pasando, don Javier? ¿Por qué mi mamá tiene miedo?». El empresario se agachó para quedar a su altura, como lo había hecho aquel primer día en la tienda. «A veces, Esperanza, los adultos cometemos errores que nos persiguen durante mucho tiempo. Pero te prometo, sé que no permitiré que nada malo les pase a ti o a tu familia». La niña lo miró fijamente, con una madurez impropia de su edad. «Es por el vestido, ¿verdad?». Todo empezó con el vestido. Don Javier sintió un nudo en la garganta. «No, pequeña. Empezó mucho antes. El vestido solo nos recordó a todos lo que habíamos olvidado. Media hora después, la familia Ramírez al completo entraba por primera vez al ático de don Javier en Las Lomas. Los niños miraban asombrados los amplios espacios, los muebles elegantes, la vista espectacular de la ciudad. «Matilde les preparará las habitaciones», explicó don Javier, mientras su ama de llaves, una mujer mayor de rostro amable, saludaba con una sonrisa. «Estarán cómodos aquí». Cuando los niños fueron llevados a conocer sus habitaciones temporales, Guadalupe se quedó a solas con don Javier en el salón principal. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella, dejándose caer en un sillón, el cansancio y la preocupación, finalmente haciendo mella en su fortaleza. «Enfrentar el pasado», respondió él, sirviéndole una copa de vino que ella no rechazó. «No tenemos otra opción. Y si nos vamos, podríamos desaparecer,
irnos lejos donde nadie nos encuentre. Don Javier negó con la cabeza. Eso solo postergaría lo inevitable. Además, dudó un instante. Hay algo más que debes saber, algo que descubrí recientemente y que podría cambiarlo todo. El sonido del timbre interrumpió su conversación. Matilde se apresuró a abrir la puerta, regresando momentos después con expresión preocupada. «Don Javier, es la señora Velasco. Dice que es urgente». Guadalupe y don Javier intercambiaron miradas de alarma. El pasado no solo los había alcanzado, estaba tocando literalmente a su puerta. «Hazla pasar», ordenó don Javier, mientras Guadalupe se ponía de pie, preparándose para el enfrentamiento que había temido durante 25 años. Lazos de 1900 de sangre. Carmela Velasco entró al salón con la elegancia calculada que la caracterizaba. Vestía un traje sastre color berenjena que contrastaba con su piel pálida y su cabello perfectamente teñido de un castaño rojizo. Sus ojos agudos como los de un halcón recorrieron la estancia hasta posarse en Guadalupe, quien permanecía de pie junto a la ventana. «Vaya, vaya», comentó con una sonrisa fría. «Qué escena tan doméstica. No esperaba encontrarte aquí, Guadalupe». «Señora Velasco», respondió Guadalupe con formalidad tensa. «Qué sorpresa». Don Javier se adelantó, intentando tomar control de la situación. «Carmela, no es buen momento para visitas. Si tienes algo que decir, podemos hablar mañana en mi oficina». «Oh, pero lo que tengo que decir no puede esperar». Carmela se dirigió al minibar y, sin pedir permiso, se sirvió una copa de coñac. Además, concierne a los tres. La tensión en el ambiente era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Desde el pasillo que conducía a las habitaciones, Esperanza observaba la escena a escondidas, atraída por las voces de los adultos. «Los niños están descansando», dijo Guadalupe, intentando que Carmela bajara la voz. «Ha sido un día difícil para ellos». «Me imagino», respondió Carmela dando un sorbo a su copa, «especialmente después del susto en la vecindad. Un símbolo muy particular, ¿no creen? El águila devorando la serpiente con forma de M». Don Javier entrecerró los ojos. «¿Cómo sabes eso?» «Tengo mis fuentes», respondió ella con un gesto vago. «La pregunta es, ¿saben ustedes quién lo pintó y por qué?» «Creo que tú podrías iluminarnos al respecto», dijo don Javier, manteniendo un tono controlado a pesar de su evidente tensión, considerando que es el emblema de la familia Montero. Carmela sonrió, complacida por la atención. «Siempre fuiste observador, Javier. Es una de las razones por las que mi padre te consideró un digno heredero de su imperio, hasta que decidiste enamorarte de la hija de un empleado». Guadalupe apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Había aprendido a lo largo de los años que mostrar debilidad ante personas como Carmela era darles poder. «Si viniste a remover el pasado, pierdes tu tiempo», intervino con firmeza. «Lo que pasó hace 25 años quedó atrás». «¿Eso crees?» Carmela dejó su copa sobre una mesa de mármol y extrajo de su bolso un sobre amarillento. «Encontré esto entre las pertenencias de mi padre después de su muerte. No lo había revisado hasta hace poco, cuando empecé a sospechar de las repentinas visitas de Javier a mi empleada doméstica». Don Javier dio un paso adelante, alarmado. «Carmela, no es el momento ni el lugar. Por el contrario, es exactamente el momento». Abrió el sobre y extrajo una fotografía que extendió hacia Guadalupe. «¿Reconoces a este hombre?» Guadalupe tomó la fotografía con manos temblorosas. Mostraba a un joven de rasgos indígenas, con el ceño fruncido y mirada desafiante, vestido con ropas sencillas de trabajo. Al fondo se distinguían las pirámides de Teotihuacán. «Es mi hermano», respondió finalmente con voz apenas audible. «Miguel. Desapareció hace 23 años. Dijeron que había huido a Estados Unidos». «No huyó», dijo Carmela con una frialdad que erizó la piel de ambos. «Mi padre lo mandó lejos, muy lejos, para evitar un escándalo. ¿Sabes por qué?» Guadalupe negó lentamente, aunque un presentimiento oscuro comenzaba a formarse en su mente. «Porque Miguel Ramírez descubrió algo que nadie debía saber». Carmela hizo una pausa dramática, disfrutando el momento.
que era hijo de Santiago Montero, mi medio hermano. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Guadalupe se tambaleó, buscando apoyo en el respaldo de un sillón. Don Javier, igualmente impactado, la sostuvo del brazo. «Eso no puede ser cierto», murmuró Guadalupe. «Mi madre nunca...» «Tu madre trabajó como sirvienta en la hacienda de los Montero durante años», interrumpió Carmela. «Santiago tenía debilidad por las mujeres hermosas, sin importar su clase social. No sería la primera ni la última empleada en su lista de conquistas». «Es una calumnia», protestó Guadalupe, aunque la duda ya se había instalado en su voz. «Mi madre era una mujer honorable. No estoy cuestionando su honor, sino su ingenuidad. Santiago Montero era un depredador experto en manipular a mujeres vulnerables». Don Javier, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Si lo que dices es cierto, ¿por qué revelar esto ahora? ¿Qué ganas removiendo estas historias después de tanto tiempo?» Carmela sonrió con amargura. «Porque Miguel ha sido vuelto, y viene por lo que considera suyo, su parte de la herencia Montero». El silencio que siguió fue interrumpido por un pequeño ruido proveniente del pasillo. Los tres adultos se giraron para encontrar a Esperanza, paralizada, con los ojos muy abiertos, obviamente habiendo escuchado al menos parte de la conversación. «Esperanza», llamó Guadalupe, recuperando la compostura. «Deberías estar con tus hermanos». «Escuché voces», explicó la niña, avanzando tímidamente hacia la sala. Sus ojos se posaron en Carmela con una mezcla de curiosidad y recelo. Carmela observó a la niña con interés renovado. Algo en la forma en que Esperanza sostenía su mirada, sin intimidarse, la impresionó visiblemente. «Así que tú eres la famosa Esperanza», dijo, suavizando su tono. «La niña del vestido rosa». «Sí, señora», respondió Esperanza con educación. «El que me regaló don Javier. Un vestido muy especial, ¿verdad? De la colección limitada de primavera». Esperanza asintió. «Es el más bonito que he tenido, lo cuido mucho». Algo en la interacción entre Carmela y la niña parecía haber alterado el ambiente. La dureza en el rostro de la mujer se había suavizado casi imperceptiblemente. «Esperanza», intervino don Javier, «¿podrías ver si Matilde necesita ayuda con la cena? Seguro que tus hermanos ya tienen hambre». Aunque era obviamente una excusa para alejarla, Esperanza asintió con madurez. «Sí, don Javier». Antes de marcharse, miró directamente a Carmela y añadió: «Mi mamá dice que las personas buenas nunca pierden lo que dan, porque Dios se los devuelve de otra manera». La frase, tan inocente y a la vez tan profunda, pareció impactar a Carmela, que se quedó momentáneamente sin palabras. Cuando Esperanza desapareció por el pasillo, los tres adultos permanecieron en silencio, como si la presencia de la niña hubiera dejado un eco de verdad que ninguno se atrevía a romper. «Tu hija es especial», dijo finalmente Carmela dirigiéndose a Guadalupe. «Lo es», respondió ella con orgullo evidente, «y haré lo que sea necesario para protegerla, para proteger a mis tres hijos». Don Javier, que había estado observando el intercambio con atención, se acercó a Carmela. «Dinos qué quiere Miguel exactamente». Carmela suspiró, dejándose caer en uno de los elegantes sillones. Por primera vez, su postura perfecta se desmoronó, mostrando el cansancio que ocultaba tras su fachada de control. «Quiere reconocimiento público como hijo legítimo de Santiago Montero y la mitad de la fortuna familiar». «¿Y tú qué piensas hacer?», preguntó don Javier. «¿Qué puedo hacer? Si accedo, el escándalo destruirá el legado de mi padre y el apellido Montero. Si me niego», hizo una pausa, mirando significativamente a Guadalupe. «Miguel amenaza con hacer público no solo su origen, sino también otras historias familiares, mucho más comprometedoras». «¿Qué tipo de historias?», insistió don Javier, «como la verdadera razón por la que Santiago Montero te obligó a alejarte de Guadalupe hace 25 años». Carmela miró directamente a Guadalupe. No fue solo por su origen humilde, como todos creían, fue porque Santiago temía que descubrieras la verdad sobre Miguel, que conectaras los puntos. Guadalupe se sentó lentamente, intentando procesar toda la información. «Si lo que dices es cierto, Miguel es mi medio hermano.
Tenemos la misma madre, pero distinto padre. Exacto. Y Santiago hizo todo lo posible por mantener esa verdad oculta, incluso presionar a la familia Montalvo para romper el compromiso entre su único hijo y la hermana de su hijo ilegítimo. Don Javier pasó una mano por su cabello entrecano, visiblemente afectado. Todo encaja. Mi padre nunca me explicó claramente por qué era tan importante que me alejara de Guadalupe. Solo insistió en que era por el bien de ambas familias. Mi padre era un maestro de la manipulación, confirmó Carmela. Utilizó los negocios turbios de tu padre como palanca, pero su verdadera motivación era mantener oculto su desliz con la madre de Guadalupe. Un pesado silencio se instaló en la habitación mientras cada uno procesaba las revelaciones. Fuera, la noche había caído sobre Ciudad de México, y las luces de la urbe creaban un tapiz brillante, visible desde los ventanales del ático. ¿Cuándo llegará Miguel?, preguntó finalmente Guadalupe. Mañana, respondió Carmela. Quiere reunirse conmigo en la hacienda familiar en Teotihuacán, la misma donde tu madre trabajó, donde todo comenzó. Iré contigo, decidió Guadalupe, con una determinación que sorprendió a ambos. Necesito verlo, hablar con él. Es mi hermano después de todo. Es peligroso, advirtió don Javier. Miguel ha esperado décadas para vengarse. No sabemos de qué es capaz. Precisamente por eso debo ir. Tal vez pueda hacerle entender que la venganza solo traerá más dolor. Carmela la observó con renovado respeto. Siempre fuiste valiente, Guadalupe. Ahora entiendo por qué Javier nunca pudo olvidarte realmente. Las palabras, sorprendentemente sinceras viniendo de Carmela, crearon un momento de entendimiento entre las dos mujeres. A pesar de sus diferencias, de los mundos opuestos que habitaban, ambas reconocían en la otra una fortaleza innegable. Iremos los tres, decidió don Javier. Pero los niños se quedan aquí, con Matilde. No quiero exponerlos a cualquier situación impredecible. Guadalupe asintió, agradecida por la precaución. ¿Qué le diremos a Esperanza? Es demasiado perceptiva. Sabrá que algo grave está pasando. La verdad, respondió don Javier para sorpresa de ambas, o al menos parte de ella, que vamos a reunirnos con un familiar que ha estado ausente mucho tiempo. Está bien, concedió Guadalupe tras un momento de reflexión. Pero nada sobre Santiago Montero o herencias. Es demasiado para una niña. Carmela se levantó alisando su impecable traje. Debo irme. Hay preparativos que hacer antes de la reunión de mañana. ¿Puedo confiar en que no harás nada imprudente?, preguntó don Javier escoltándola hacia la puerta. Por primera vez en nuestras vidas, Javier, creo que estamos en el mismo bando. Carmela hizo una pausa en el umbral, aunque por razones diferentes. Cuando Carmela se marchó, don Javier regresó al salón para encontrar a Guadalupe contemplando la ciudad desde el ventanal. Su figura, recortada contra las luces nocturnas, le recordó dolorosamente los sueños que ambos habían compartido en su juventud. «¿En qué piensas?», preguntó, acercándose, pero manteniendo una distancia respetuosa. «En cómo una simple decisión puede cambiar el curso de tantas vidas», respondió ella sin apartar la mirada del horizonte. «Si mi madre no hubiera trabajado para los Montero, si Santiago no la hubiera seducido, si Miguel no fuera su hijo. No podemos cambiar el pasado, Guadalupe, solo intentar hacer lo correcto ahora». Ella se giró para mirarlo con una expresión que mezclaba vulnerabilidad y determinación. «¿Y qué es lo correcto, Javier? ¿Qué le diremos a Miguel mañana? ¿Que acepte el dinero y se marche? ¿Que perdone décadas de abandono y mentiras?» Don Javier no tenía respuesta para esas preguntas. En su lugar, extendió su mano, ofreciéndole un apoyo silencioso que, para su sorpresa, Guadalupe aceptó. Por un breve instante, mientras sus dedos se entrelazaban, el tiempo pareció retroceder, devolviéndolos a aquella época en que el mundo era más simple y sus corazones latían al unísono. «Deberías descansar», sugirió él suavemente. «Mañana será un día difícil». Guadalupe asintió, pero antes de retirarse a la habitación que compartiría con sus hijos, preguntó, «¿Crees que Miguel puede perdonar?» «No lo sé», respondió don Javier con honestidad.
Pero si hay algo que he aprendido en todos estos años, es que el perdón no se trata del otro, sino de uno mismo. Mientras tanto, en la cocina, Esperanza ayudaba a Matilde a preparar la cena mientras sus hermanos jugaban en un rincón. La niña permanecía inusualmente silenciosa, su mente procesando los fragmentos de conversación que había alcanzado a escuchar. ¿Está todo bien, pequeña?, preguntó Matilde, notando su distracción. Sí, respondió Esperanza automáticamente, aunque su expresión decía lo contrario. Solo estoy pensando. ¿En qué piensas tanto? Esperanza dudó. Antes de responder, en las familias, en cómo a veces las personas que deberían quererse se hacen daño. Matilde la miró con sorpresa y ternura. Eres muy sabia para tu edad, Esperanza. Mi abuelita decía que a veces Dios nos da ojos para ver más allá de lo que otros ven. Hizo una pausa, cortando cuidadosamente una zanahoria. Creo que don Javier y mi mamá se quisieron mucho, hace tiempo. La observación tan simple y a la vez tan certera dejó a Matilde momentáneamente sin palabras. Finalmente, con una sonrisa cálida, respondió: A veces los caminos del corazón son misteriosos, pequeña, pero lo importante es que ahora, por alguna razón, esos caminos se han vuelto a cruzar. Esperanza asintió, como si esa explicación confirmara algo que ya sabía. El vestido rosa, murmuró para sí misma. Todo comenzó con el vestido rosa. Esa noche, mientras la familia Ramírez dormía en las lujosas habitaciones del ático y don Javier contemplaba viejas fotografías en su estudio, una figura solitaria observaba el edificio desde la acera opuesta. Miguel Ramírez, con el rostro endurecido por años de resentimiento, había llegado a México antes de lo previsto. En su mano sostenía una fotografía similar a la que Carmela había mostrado, pero esta incluía a una joven Guadalupe junto a él. Al reverso, con letra temblorosa, su madre había escrito: «Mis dos tesoros, sangre de mi sangre». «Mañana», murmuró para sí mismo, guardando la fotografía en el bolsillo de su chaqueta gastada. «Mañana todos sabrán la verdad». Lo que Miguel no sabía era que, a pocos metros de donde se encontraba, otro automóvil permanecía estacionado en las sombras. Dentro, Carmela Velasco observaba tanto el edificio como al recién llegado, con una expresión indescifrable en su rostro normalmente controlado. «Así que ya estás aquí, Germanito», susurró, sacando su teléfono para hacer una llamada. «Esto cambia los planes». Las piezas del tablero se movían silenciosamente, preparándose para un enfrentamiento que llevaba décadas gestándose. Y en el centro de esta compleja trama de secretos familiares, resentimientos y posibles reconciliaciones, una niña con un vestido rosa dormía plácidamente, ajena al papel crucial que había desempeñado al desencadenar, con su inocente determinación, el desenlace de una historia que comenzó mucho antes de su nacimiento. El círculo completo. El amanecer sobre las pirámides de Teotihuacán siempre había tenido algo místico, casi sobrenatural. La luz dorada del sol naciente acariciaba las antiguas estructuras de piedra, proyectando sombras que parecían contar historias milenarias. Para las culturas que habían habitado aquel lugar sagrado, el amanecer simbolizaba renovación, la oportunidad de comenzar de nuevo. Quizás por eso, don Javier había insistido en llegar al sitio arqueológico tan temprano, mucho antes de la hora acordada para el encuentro con Miguel. Necesitaban ese momento de paz, de conexión con algo más grande que sus problemas inmediatos. «Aquí fue donde nos conocimos», comentó mientras caminaba junto a Guadalupe por la Avenida de los Muertos, la majestuosa calzada central del complejo. «Qué arqueológico. Tú vendías artesanías a los turistas. Yo estaba haciendo un recorrido con mi universidad». Guadalupe asintió, los recuerdos aflorando vívidamente. «Te perdiste del grupo y me preguntaste cómo llegar a la pirámide de la luna. Y en lugar de solo indicarme el camino, me ofreciste acompañarme y contarme las leyendas del lugar». Una sonrisa nostálgica se dibujó en los labios de Guadalupe. Necesitaba vender, y un turista solo significaba una oportunidad. «Mentirosa», respondió él con calidez. «Nunca intentaste venderme nada ese día.
Era cierto. Aquel primer encuentro había sido puro, desprovisto de intereses materiales. Dos jóvenes conectando bajo el sol de Teotihuacán, compartiendo historias, sueños y risas. Él, un estudiante universitario de familia adinerada, pero con un corazón sensible a la belleza y la autenticidad. Ella, una joven local, inteligente y orgullosa de sus raíces, que conocía cada piedra y cada leyenda del lugar sagrado. Nunca imaginamos que terminaríamos así, reflexionó Guadalupe, deteniéndose para contemplar el majestuoso panorama. ¿Cómo, 25 años después, esperando confrontar a tu hermano perdido que resulta ser el hijo ilegítimo de uno de los hombres más poderosos de México? La descripción, tan absurda y a la vez tan real, arrancó una risa inesperada a Guadalupe. Era la primera vez que don Javier la escuchaba reír en todos estos días, y el sonido le recordó a la joven de la que se había enamorado perdidamente tantos años atrás. La vida tiene un sentido del humor retorcido, comentó ella, recuperando la compostura, pero me refería a terminar aquí, en el mismo lugar donde empezó todo, cerrando un círculo. Don Javier asintió, comprendiendo perfectamente. Teotihuacán había sido el inicio de su historia, y ahora, por algún designio del destino, sería también el escenario de su resolución. ¿Crees que Miguel vendrá?, preguntó Guadalupe, su semblante tornándose serio nuevamente. Estoy seguro. Ha esperado demasiado tiempo para este momento. Lo que ninguno sabía era que Miguel ya estaba allí observándolos desde la distancia. Había llegado antes del amanecer, familiarizándose con el terreno que, pese a los años de ausencia, seguía conociendo como la palma de su mano. Los veía caminar juntos, tan absortos en su conversación que no notaban su presencia. A sus 45 años, Miguel Ramírez conservaba el porte fuerte y la mirada intensa que lo caracterizaba en su juventud. Su rostro, curtido por el sol y las dificultades, mostraba líneas profundas de expresión. Vestía con sencillez pero pulcritud, y solo un observador muy atento notaría el reloj fino que llevaba en la muñeca, único indicio de su relativo bienestar económico. Desde su posición elevada en las cercanías de la pirámide del Sol, Miguel no solo veía a Guadalupe y don Javier, sino también el elegante automóvil de Carmela aproximándose por el camino de acceso. El momento que había imaginado durante décadas estaba a punto de materializarse. Carmela llegó puntual, como era su costumbre. Al descender de su vehículo, escudriñó el entorno con ojos entrenados hasta localizar a Guadalupe y don Javier, que ya se dirigían hacia ella. Su expresión delataba tensión, pero también determinación. «Buenos días», saludó con formalidad cuando se encontraron junto a la entrada del sitio arqueológico. «Veo que decidieron madrugar». «Queríamos reconocer el terreno», explicó. «Don Javier, ¿has tenido noticias de Miguel? Me envió un mensaje anoche. Dice que nos encontrará junto al templo de Quetzalcóatl a las 9 en punto». Guadalupe miró su reloj. Faltaba menos de una hora para el encuentro. «¿Cómo está Esperanza?», preguntó Carmela mientras caminaban hacia el lugar indicado. La pregunta, aparentemente casual pero genuinamente interesada, sorprendió a Guadalupe. «Bien. Matilde prometió llevarlos al zoológico hoy para distraerlos. Es una niña extraordinaria», comentó Carmela. «Me recuerda a ti cuando eras joven, Guadalupe. La misma determinación, la misma dignidad». El cumplido, viniendo de quien venía, dejó momentáneamente sin palabras a Guadalupe. Durante años había visto a Carmela como la antagonista de su historia, la mujer que representaba todo lo que le había sido negado: privilegio, posición social, la posibilidad de un futuro con Javier. Pero ahora, caminando juntas bajo el sol de Teotihuacán, percibía matices en Carmela que nunca había considerado. «Gracias», respondió finalmente. «Hago lo mejor que puedo con mis hijos. Se nota. Son tu mejor creación». El templo de Quetzalcóatl, con sus impresionantes cabezas de serpiente emplumada talladas en piedra, emergió ante ellos majestuoso y solemne. El lugar estaba prácticamente desierto a esa hora temprana, con apenas algunos trabajadores del sitio arqueológico
y un par de turistas madrugadores a lo lejos. Aquí es donde todo comenzó realmente, comentó Carmela, rompiendo el silencio. Mi padre conoció a tu madre cuando ella trabajaba restaurando piezas arqueológicas cerca de este templo. Guadalupe la miró con sorpresa. Nunca supe que mi madre trabajó en restauración. Era muy talentosa, tenía manos de artista y un ojo excepcional para los detalles. Mi padre la notó primero por su trabajo, luego, bueno, por todo lo demás. La mención de aquella relación que había marcado sus vidas creó un momento de incomodidad. Fue don Javier quien intervino, intentando mantener la conversación en terreno neutral. Este templo siempre me ha fascinado. La dualidad representada en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la unión de tierra y cielo, la unión de mundos opuestos, completó una voz masculina detrás de ellos. Como un hombre rico y una mujer pobre, o como un padre poderoso y un hijo negado. Los tres se giraron simultáneamente para encontrarse con Miguel, que había aparecido silenciosamente, casi como una materialización de sus pensamientos. Su presencia era imponente, no por su estatura o complexión, sino por la intensidad que emanaba de él, una energía contenida que parecía a punto de desbordarse. Miguel, susurró Guadalupe, sus ojos llenándose de lágrimas al reconocer, a pesar de los años, los rasgos de su hermano menor. Lupita, respondió él, usando el diminutivo que solo la familia empleaba. Por un instante, su expresión severa se suavizó, dejando entrever al joven que había sido antes de que el resentimiento lo transformara. Carmela dio un paso adelante, estudiando el rostro del hombre que compartía su sangre, pero que hasta hace poco había sido un fantasma, una amenaza abstracta. Finalmente nos conocemos, dijo, manteniendo la compostura. Soy Carmela Velasco, Carmela Montero de nacimiento. Sé perfectamente quién eres, respondió Miguel con frialdad. La hija legítima, la heredera, la que creció en palacios mientras yo crecía en la miseria. Las apariencias engañan, replicó ella con sorprendente honestidad. Los palacios también pueden ser prisiones. Miguel soltó una risa seca, incrédula. Ahórrame la filosofía barata. No he venido a escuchar cómo la pobre niña rica sufrió en su jaula de oro. Don Javier, que había permanecido ligeramente apartado observando la dinámica entre los hermanos, decidió intervenir. Miguel, entiendo tu resentimiento, pero estamos aquí para hablar, para encontrar una solución que... ¿Solución? Miguel lo interrumpió con desdén. ¿Qué solución puede haber para 25 años de mentiras, para una vida entera de exclusión? Quizás no una solución, concedió don Javier, pero sí un nuevo comienzo. Miguel miró a los tres con intensidad, evaluando sus intenciones. Finalmente, con un gesto brusco, señaló hacia un área menos transitada. Hablemos allá. Este no es un asunto para oídos ajenos. Se dirigieron hacia un conjunto de ruinas menos visitadas, donde podrían conversar con privacidad. Guadalupe caminaba ligeramente rezagada, observando la espalda de su hermano, reconociendo en su postura la misma determinación que recordaba. El niño alegre que jugaba con ella entre las pirámides se había convertido en un hombre endurecido por la vida, pero seguía siendo su hermano. ¿Dónde has estado todos estos años?, preguntó cuando finalmente se detuvieron en un área resguardada a la sombra de un muro antiguo. En muchos lugares, respondió Miguel, su tono suavizándose ligeramente al dirigirse a ella. Primero me enviaron a un internado en el norte, donde debía aprender mi lugar. Luego me ofrecieron un trabajo en los negocios de los Montero en Estados Unidos, con la condición de nunca regresar a México ni contactar a la familia. ¿Santiago te dijo que eras su hijo?, preguntó Carmela. Miguel la miró con intensidad. No directamente, usó eufemismos, habló de responsabilidad moral, de asegurar mi futuro, pero dejó claro que si alguna vez reclamaba públicamente mi lugar como un Montero, destruiría a nuestra madre y a Guadalupe. Guadalupe se llevó una mano a la boca, horrorizada. Por eso nunca nos contactaste. Lo intenté al principio. Enviaba cartas que nunca llegaron, hacía llamadas que nunca conectaban. Miguel miró acusadoramente a Carmela. Tu padre se aseguró de cortar toda comunicación. No lo dudo,
respondió Carmela con honestidad sorprendente. Mi padre era un maestro en eliminar inconvenientes. Lo hizo contigo, lo hizo con Javier y Guadalupe, lo hizo con cualquiera que amenazara su imagen perfecta de patriarca intachable. Don Javier, que había escuchado atentamente, intervino. ¿Qué cambió ahora, Miguel? ¿Por qué regresar después de tanto tiempo? Santiago murió, respondió simplemente, y con él su poder sobre mí. Además, hizo una pausa, extrayendo un papel doblado de su chaqueta. Encontré esto entre los documentos que me entregó un abogado hace un mes. Extendió el papel hacia Carmela, quien lo tomó con manos ligeramente temblorosas. Era una carta manuscrita, de Santiago Montero, fechada pocos días antes de su muerte. Para mi hijo Miguel, leyó Carmela en voz alta. Cuando leas estas líneas, ya no estaré en este mundo para enfrentar las consecuencias de mis actos. He vivido una vida de apariencias, privilegiando el nombre familiar sobre la verdad y la justicia. Mi mayor remordimiento es el trato que te di a ti, sangre de mi sangre, a quien negué públicamente mientras te vigilaba desde las sombras. Carmela hizo una pausa, visiblemente afectada por las palabras de su padre. Don Javier colocó una mano en su hombro, ofreciendo apoyo silencioso. Te pido perdón, aunque sé que no lo merezco, continuó leyendo. Como última voluntad, no expresada en mi testamento oficial por razones que comprenderás, deseo que recibas la hacienda familiar en Teotihuacán, el lugar donde comenzó esta historia, junto con una suma que mi abogado te entregará. No es compensación suficiente por los años perdidos, pero espero que sea un comienzo. Y te pido un último favor. Habla con tu hermana Carmela. Ella no conoce toda la verdad, y temo que mis mentiras la hayan convertido en una mujer tan calculadora y fría como yo fui. Quizás juntos puedan encontrar la paz que yo nunca conocí. Cuando Carmela terminó de leer, un silencio denso se instaló entre ellos. El viento suave que recorría las ruinas parecía susurrar secretos antiguos, historias de otros tiempos que resonaban con la suya propia. ¿Es auténtica?, preguntó finalmente Guadalupe. Lo es, confirmó Carmela antes de que Miguel pudiera responder. Reconozco la letra de mi padre y el sello personal que usaba para su correspondencia privada. Miguel recuperó la carta, guardándola cuidadosamente. No vine por dinero o propiedades, aclaró con dignidad. Vine por la verdad, por reconocimiento. Lo mereces, respondió sorprendentemente Carmela. Mereces que el mundo sepa que eres un Montero. La declaración tan directa y aparentemente sincera tomó a todos por sorpresa, especialmente a Miguel, que entrecerró los ojos con suspicacia. ¿Por qué este cambio repentino? ¿No temes el escándalo, la mancha en tu apellido perfecto? Carmela sonrió con amargura. El apellido Montero nunca fue perfecto, Miguel. Solo parecía serlo porque mi padre enterró muy bien sus secretos, pero estoy cansada de vivir en una casa construida sobre mentiras. Miró hacia las pirámides, imponentes bajo el sol que ya ascendía en el cielo. Además conocía Esperanza. ¿Esperanza?, preguntó Miguel confundido. Mi hija, explicó Guadalupe. Una niña que con su inocencia y determinación nos ha recordado a todos lo que es realmente importante. Don Javier asintió, comprendiendo perfectamente. Fue su deseo de tener un vestido bonito lo que desencadenó todo esto. Su valentía al entrar sola a una tienda de lujo, ofreciendo su única moneda a cambio de un sueño. Miguel los miró alternativamente, intentando procesar la información. Me están diciendo que todo esto, este encuentro, estas revelaciones, comenzaron por un vestido. Un vestido rosa, confirmó Guadalupe con una sonrisa, el más hermoso que hayas visto. Y así, entre las ruinas de una civilización antigua, 4 personas ligadas por sangre, amor y secretos comenzaron a desenredar la compleja telaraña que el destino había tejido a su alrededor. La conversación fluyó, a veces tensa, a veces emocionada, revelando verdades ocultas durante décadas. Miguel habló de su vida en Estados Unidos, de cómo había estudiado arqueología,
inspirado por los recuerdos de su infancia en Teotihuacán, y se había convertido en un respetado investigador de culturas prehispánicas. Carmela compartió la soledad de crecer con un padre autoritario y una madre ausente emocionalmente, y cómo había canalizado su dolor en la construcción de una coraza de perfección y control. Guadalupe relató las dificultades de criar a 3 hijos sola, pero también las alegrías que le habían dado, especialmente Esperanza con su espíritu indomable. Y don Javier habló de su matrimonio fallido, de su relación distante con su hija Paulina, y de cómo ver a Esperanza en su tienda había despertado algo que creía muerto en su interior: la capacidad de sentir, de conectar, de ver más allá de las transacciones comerciales que habían dominado su vida. A medida que el sol ascendía, en el cielo, algo extraordinario comenzaba a suceder. El resentimiento de Miguel, aunque no desaparecía completamente, empezaba a transformarse en algo más complejo, más matizado. La frialdad de Carmela se derretía gradualmente, revelando a una mujer vulnerable que también había sido víctima de las manipulaciones de Santiago. Y entre Guadalupe y don Javier, un entendimiento silencioso, una conexión que ni el tiempo ni las circunstancias habían logrado romper completamente. Entonces, concluyó Miguel después de horas de conversación, ¿qué hacemos ahora? Fue Carmela quien respondió, con una propuesta que sorprendió a todos. Primero, aceptas legalmente la hacienda y la herencia que mi padre te dejó. Es lo justo. Segundo, organizamos una conferencia de prensa donde anuncio públicamente que eres mi hermano, hijo legítimo de Santiago Montero. ¿Harías eso?, preguntó Miguel, incrédulo. Lo haré. Es hora de que los Montero enfrentemos la verdad. Guadalupe, conmovida por el giro de los acontecimientos, tomó la mano de su hermano. Y lo tercero es que conozcas a tus sobrinos, especialmente a Esperanza. Creo que te llevarás muy bien con ella. ¿Y qué hay de ustedes dos?, preguntó Carmela, mirando significativamente a Guadalupe y don Javier. ¿25 años es demasiado tiempo para un nuevo comienzo? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades. Don Javier miró a Guadalupe, quien sostuvo su mirada con una mezcla de precaución y esperanza. El tiempo dirá, respondió finalmente Guadalupe. Por ahora, me conformo con que mis hijos tengan un futuro mejor que mi pasado. Don Javier asintió, respetando su cautela. Y yo me conformo con ser parte de ese futuro, de la forma que Guadalupe considere adecuada. Mientras los 4 regresaban hacia la entrada del sitio arqueológico, una figura pequeña y familiar los esperaba junto al estacionamiento. Esperanza, con su vestido rosa impecable, los saludaba efusivamente al lado de Matilde y sus hermanos. «Menores, mamá, don Javier», gritó corriendo hacia ellos. «Convencí a Matilde de traernos. Quería ver las pirámides». Guadalupe la recibió con un abrazo apretado, sorprendida pero feliz de verla. «¿Cómo supiste que estaríamos aquí?» «Lo escuché ayer cuando hablaban», confesó la niña con una sonrisa traviesa. «Y además este lugar es especial, ¿verdad? Es donde todo empezó». La intuición de Esperanza, su capacidad para percibir lo que los adultos intentaban ocultar, nunca dejaba de asombrarlos. «Tienes razón, pequeña», confirmó don Javier, revolviéndole cariñosamente el cabello. «Este es donde todo empezó, y donde tal vez todo comienza de nuevo». Esperanza miró con curiosidad a Miguel, quien la observaba con fascinación evidente. «¿Tú eres mi tío Miguel?», preguntó directamente, para sorpresa de todos. «Te pareces a mi abuelita en la foto que mamá guarda». Miguel se agachó para quedar a su altura, claramente emocionado. «Sí, soy tu tío Miguel. ¿Cómo lo supiste?» «Por cómo te mira mamá. Y porque tienes sus mismos ojos». Esperanza extendió su pequeña mano hacia él. «Yo soy Esperanza, y me gusta mucho mi vestido rosa». Miguel tomó su mano con delicadeza, como si fuera algo precioso y frágil. «Es un vestido muy bonito. Te queda perfecto». «Me lo regaló don Javier», explicó con orgullo, «porque fui valiente y ofrecí todo lo que tenía por él». «A veces», respondió Miguel, mirando significativamente a los adultos que los rodeaban, «ofrecer todo lo que tenemos
es el comienzo de recibir lo que realmente necesitamos. El sol de mediodía brillaba sobre Teotihuacán, iluminando a un grupo de personas que, unidas por el destino y un vestido rosa, comenzaban a reconstruir los puentes que el tiempo y las circunstancias habían destruido. Mientras Esperanza tomaba a Miguel de la mano, guiándolo hacia las pirámides con la promesa de mostrarle el lugar más mágico del mundo, los adultos intercambiaron miradas de asombro y gratitud. En un mundo donde las segundas oportunidades son escasas, ellos habían recibido una, gracias a la determinación de una niña que no se había conformado con las limitaciones que la vida le había impuesto. «¿Sabes?», comentó Carmela mientras los seguían. «Cuando Esperanza entró a tu tienda con esa moneda, inició algo mucho más valioso que una simple venta. Inició una reconciliación», completó Guadalupe. «Y un recuerdo», añadió don Javier, «de que a veces lo que parece imposible solo está esperando a que alguien tenga el valor de intentarlo». El vestido rosa de Esperanza brillaba bajo el sol mientras corría entre las antiguas piedras, su risa infantil elevándose como una ofrenda al cielo. Detrás de ella, una familia reconstruida comenzaba a caminar junta, paso a paso, hacia un futuro que ninguno habría imaginado posible apenas unos días atrás.